noches, estimados participantes. Bueno, vamos a comenzar el curso de Sistema de Drenaje Pluvial Urbano del Instituto CERSA. Y bueno, vamos a dar una tolerancia, como siempre, de 5 minutos para que los demás participantes puedan acceder y luego comenzamos con la clase. Sí, cualquier consulta, cualquier duda, me indican por el chat que tengan, y si no, empezamos ya la clase de 7:05. Buenas noches con todos, estimados colegas. Vamos a comenzar la clase, ¿sí? Como bien comentaba, hemos dado los 5 minutos de tolerancia para que todos los demás participantes puedan unirse, ¿sí? A la sesión del día de hoy. Bueno, comentarles también que ya me dieron acceso a la carpeta. Sí, así que cualquier consulta, cualquier duda, también me la pueden hacer llegar para poder modificar o poder subir el material. De igual manera, comentarles que ya he subido e iré subiendo a medida que avancemos algún material adicional que es para ustedes, como por ejemplo solicitaron la norma también que lo suba. La C040 ya lo tenemos nosotros en el material, ¿sí? En la carpeta de su material ya lo tienen ahí ustedes como material adicional, y ahí tenemos las normativas. Acá iré subiendo para el día jueves, creo que ya para que ustedes puedan ir revisando también, iré subiendo la otra normativa que vamos a utilizar para el dimensionamiento de rejillas, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan revisar, porque supongo que de rejillas estaremos entrando al diseño la otra semana ya, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, la clase anterior, lo que estábamos nosotros comentando era sobre lo que provocaba estas inundaciones, ¿no? Qué características eran las diferentes en nuestro entorno urbano, cuáles eran un sistema convencional, con lo que nosotros habíamos entendido como sistema convencional, simplemente con estas tuberías. Ahora, lo que nosotros veíamos como tipos de soluciones, ¿no? Embalses, al aire libre, como subterráneos, ¿no? Entonces, áreas verdes también podíamos visualizar, ¿no? Como alternativas de solución o alternativas digamos, de disipación del tiempo, sí, del tiempo para un volumen acumulado en números mayores, ¿no? Poder controlar este volumen, porque eso es prácticamente nosotros fundamentalmente lo que vamos a requerir en esta parte que vamos a tocar nosotros en hidrología o hidrología urbana, ¿no? Ya varios de ustedes conocen el tratamiento de hidrología urbana. Lo que se necesitan son precipitaciones máximas de 24 horas, ¿no? La mayoría de los TDRs te piden un máximo de 25 años, ¿no? Entonces, esto ya, digamos, bueno, lo he excluido un poco para tratar sobre netamente lo que es el entorno urbano. Sí, no lo he puesto en el temario, como han visto, porque ya es algo que ustedes conocen, ¿no? Es la hidrología, el tratamiento de precipitaciones, ¿no? Entonces, también, pero lo que sí vamos a hablar es la diferencia de la hidrología urbana, ¿sí? O sea, ya está bien. Ahora, yo ya hice mi tratamiento, ya tengo, digamos, curvas IDF o los hietogramas, ya tengo estos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ya vamos a realizar, ¿no? Ahora, ¿qué realizamos ya teniendo eso? Ahora realizamos hidrología urbana, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora unos tópicos, sí, vamos a ver unos tópicos de meternos un poco a lo que es el ámbito urbano,
en función de la hidrología, ¿sí? Luego vamos a hablar de cuenca urbana y luego haremos un pequeño taller de lo que corresponde a delimitación de cuenca urbana, ¿sí? Entonces, vamos por ello, ¿sí? Si tuvieran alguna consulta acerca de lo que hemos tratado en la clase anterior o lo que vamos a tratar ahora, lo pueden realizar ahora o a medida que vayamos avanzando durante la clase, ¿sí? No duden que estamos para contestar cualquiera de sus consultas. Si no las podemos absolver, las podemos responder en un tiempo prolongado a través de los medios que tenemos, como es la carpeta del material o el chat del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Si tuvieran alguna consulta, normal, levantan, estoy atento a todos los participantes, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar este tópico que viene con lo general, ¿no? Lo general que es la hidrología, ¿no? O sea, vamos a meternos, como mencionábamos, un poco a la hidrología urbana, ya a dejar un poco de lado la hidrología, que como todos conocemos, ¿no? Es una ciencia y, digamos, está llena de sorpresas porque prácticamente la hidrología nosotros la tenemos que trabajar estadísticamente y no tanto matemáticamente, ¿no? Porque si no tuviéramos algo exacto. Entonces, y como bien comenta acá un párrafo, que a menudo es inexacto. ¿Por qué podemos decir o por qué podemos comentar que puede ser inexacta esta ciencia? Porque la estamos trabajando estadísticamente, ¿no? Entonces no es algo puntual, no es algo fijo, no es algo constante. No, la estadística siempre tiende a variar, ¿sí? Tiene un porcentaje de lo que es nosotros cuando llevamos hidrología estadística, el porcentaje de probabilidad, no, el porcentaje de la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo. No, entonces, creo que esto ya lo conocemos todos, entonces como muchas otras ciencias, como comenta la presentación, prevalecen la observación y la medición, ¿no? Básicamente la medición es lo más importante para nosotros poder llegar a lo exacto. Y eso es quizás lo que acá en Perú no tenemos mucha esa información, ¿no? Quizás tenemos información con las estaciones meteorológicas, con las herramientas del sistema grillado que ya tenemos de precipitación, ¿no? Pero ahora recordemos que todo eso está siendo en base a unas mediciones, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros validar? Cuando nosotros ya de precipitación pasamos a caudales, ¿cómo podemos validar? Tenemos muy poco, la verdad, acá en el país tenemos muy poca información hidrométrica, que es la que nos falta para nosotros poder validar un modelo de un río, ¿no? Quizás no es el caso, pero sí viene a que también se tengan datos reales de inundación, cuánto fue la mancha de agua que llenó en la vía tal, cuánto fue la altura, ¿no? De agua en la vía tal que se produjo en la precipitación del año tal, del día tal, ¿no? O sea, también creo que esos datos a veces ayudan a validar y tener un mejor planteamiento del problema al momento del modelamiento, ¿no? Porque ahí ya es donde podríamos hablar de la calibración del modelo, ¿no? Y muy poco se habla a veces de calibración en los cursos porque eh, ciertamente es muy escasa la información que tenemos precisa, ¿no? Que es a través de la medición, ¿no? Entonces, estos puntos, como decía la hidrometría, es bastante escasa, pero se trabaja, como decimos, con lo que tenemos, ¿no? Eh, para poder calibrar, ¿no? Entonces, como comentábamos, ¿no? Entonces, la hidrología es lo que nosotros conocemos.
Apple nos dice, una consulta, la data considerada en el drenaje urbano, ¿se tienen en cuenta el FEM? Sí, claro. Tienes que tener en cuenta también esos años. Los registros de los eventos extraordinarios tienes también que considerarlos para hacer el estudio de hidrología, ¿no? Inclusive esos años para el ámbito urbano también son importantes. Como comentaba, o sea, a veces por ejemplo, hay muchos TDRs en donde se nos pide, por ejemplo, modelamiento del sistema de drenaje existente, ¿no? Modelamiento del sistema de drenaje existente. Ah, ya. Pero muchas veces no se puede hacer este modelamiento. ¿Por qué? Porque al momento que te solicitan el modelamiento del sistema de drenaje existente, no podemos nosotros medir y validar cuánta pendiente tiene el colector, porque información a veces en la municipalidad no hay. Y sabemos muy bien que a veces lo que está en el expediente no necesariamente es lo que se ejecuta realmente. Otra, no sabemos realmente el diámetro exacto que tiene la tubería. Recordemos que la tubería, como estamos hablando de drenaje pluvial, puede tender a sedimentarse y este diámetro puede, digamos, acortarse, ¿no? Entonces, es muy dificultoso. Entonces, sí es importante esta data este, eh, de los fenómenos extremos, ¿no? Como en ese caso el fenómeno del niño, ¿no? Para tomarlo en cuenta en los estudios de hidrología. Y es en todo, e inclusive también, o sea, aplicar también lo que es el factor de cambio climático. Ya creo que la mayoría de TDRs ya te solicitan eso, ¿no? Que eso ya lleva, creo que hace 5 años, 6 años eh, ya se va solicitando eso, también el coeficiente, ¿no? Para a considerar para el factor de cambio climático. Entonces, como comentábamos, ¿no? Entonces, la hidrología nos lleva a esto, ¿no? Entonces, es esencialmente una ciencia, ¿no? Eh, los estudios muestran que debemos tener cuidado con el razonamiento simplista, respaldado por el sentido común, ya que a menudo es inexacto. En hidrología, como muchas otras ciencias naturales, prevalecen la observación y la medición, como comentábamos, ¿no? Entonces, vamos nosotros a entrar un poco sobre lo que es hidrología urbana. Sí, sobre lo que es hidrología urbana. Entonces, la hidrología urbana ya viene a ser algo ya específico de la hidrología. Sí, ya viene a ser algo específico y algo muy diferente. ¿Por qué diferente? Vamos a ver un poco más adelante por qué digo diferente. Entonces, es una ciencia en la que es cada vez más importante desempeñar. ¿Por qué ya decimos que es realmente importante desempeñar estos casos de hidrología urbana? ¿Por qué? Porque como bien comenta, la sostenibilidad de las sociedades humanas. ¿Por qué? Por las inundaciones que están ocurriendo, ¿no? Entonces, el ser humano, bueno, nosotros somos nos pasa algo, ahí recién reaccionamos, ¿no? Es muy raro que podamos existir como conjunto, tomar acciones preventivas, ¿no? Entonces, al ya tomar fuerza lo que vienen a ser las inundaciones, ya viene a tomar importancia ciertos criterios, ¿no? E inclusive ya, por ejemplo, quizás está tomado mal el concepto en el gobierno, lo que es eh, ver cómo es el tema de la escasez de agua, ¿no? Pero ya debe haber también ya una normativa de ver cómo realizar procesos para la obtención de agua potable, ¿no? Que hay muchos procesos que realizar, no solamente es el de captación de ríos o de embalses, no, hay muchos procesos. Entonces, lo mismo pasa con la hidrología urbana. Debido a un problema en el que hablábamos nosotros, el agua potable, debido al problema de escasez de agua, entonces la hidrología urbana también ya viene a tener un papel relevante en todos estos años
Sí, ¿debido a qué? Debido a las inundaciones urbanas. Entonces, ahora, y como comentábamos nosotros la clase anterior, comentábamos que afecta a ello también el crecimiento de las áreas urbanas, porque recordemos, no todas las ciudades crecen de una misma manera. Lo vamos a ver un poco más adelante, lo vamos a hablar. Eso, ¿cuál es la diferencia de que, por qué decimos que no todas las ciudades crecen de la misma manera? Eso es un aspecto muy importante también a tomar en cuenta. Entonces, el crecimiento trae cambios significativos, ¿no? Tanto para las propiedades físicas de la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos perdiendo la infiltración, ¿no? Ya, ya se pierde de cierta manera significativamente, en un buen porcentaje, el proceso de infiltración, ¿no? Y ya viene a convertirse más en escorrentía superficial que en escorrentía subterránea. Entonces, bueno, la vulnerabilidad integrada a los habitantes también, ¿no? Las tierras agrícolas y los sistemas de soporte de la vida ecológica rural, ¿no? Y el desempeño de soluciones técnicas depende tanto del clima como de las condiciones económicas y culturales. Eso es obvio, ¿no? Entonces, en hidrología urbana va a depender mucho, como mencionaba la última, el último párrafo, ¿sí? Eh, depende mucho del clima como de las condiciones económicas y culturales. Depende mucho del clima, ¿por qué? ¿Por qué depende mucho del clima? Por la precipitación, ¿sí? No sé si en el caso de ustedes se escuchaba quizás desde colegio o pregrado, que se decía, ah, en la costa no llueve, en la sierra sí llueve y en la selva también. Pero a ver, yo digo, si nos vamos nosotros a Piura, Piura es costa, ¿no? Y Piura tiene uno de los registros también bien altos en precipitación, ¿no? Quizás no la parte tan cercana al mar, pero sí tienen registros altos de precipitación. Entonces, no tanto es ese dicho que quizás, no sé si habrán escuchado ustedes, pero yo sí lo paraba escuchando siempre en colegio, sí, ese dicho. Entonces, mucho depende del clima, ¿no? O sea, en qué ciudad estamos, porque no podemos comparar una ciudad con la otra, ¿no? De decir, yo quizás en el norte he dimensionado con 5 metros. ¿Y por qué tú estás dimensionando con 2 metros? Porque quizás con 2 metros basta, ¿no? Porque la hidrología, el caudal, lo que tú has calculado, determina que tu diámetro es de 2 metros, ¿no? Entonces, mucho depende de eso. Ahora, condiciones económicas y culturales. Económicas, como bien sabemos, mucho depende todo del presupuesto. Todo proyecto ingenieril depende mucho del presupuesto. Culturales también, ¿por qué? Porque lo que hablábamos anteriormente, depende ya culturales de cierta u otra manera también sociológicas. ¿Por qué? Porque depende mucho de cuánto vamos nosotros a solucionar el tema de las inundaciones, porque generalmente no es solamente solucionar el tema de la inundación superficial, sino también de los daños materiales que causan a las casas. O sea, no es que yo voy a drenar solamente, acá dreno el agua superficial, la llevo a mi sumidero y ya, pero también se tiene que hacer un recorrido, ¿no? Y eso es lo que en un TDR sí vi, en otro TDR de otra ciudad sí no lo vi ese punto, y es realmente importante porque hay muchas acciones que tomar en cuenta también para las inundaciones que vienen a las casas, protección para ellos, ¿no? Entonces, eh, eso se toma muy en cuenta, ¿no? Pero esa parte sí tiene que ser muchos meses de anticipación a lo que viene a ser el diseño, y no realizarse a la par con el diseño o con el cálculo hidrológico, ¿no? Eso es quizás lo que se debería tomar en cuenta, ¿no? eh, en los TDRs de drenaje pluvial, ¿no? No sé si ustedes, ¿quién de ustedes ha podido o ha participado en estudios de drenaje pluvial, sean de ciudades o de habilitaciones urbanas? No sé si nos podría comentar su experiencia.
Manny, tu micrófono está encendido, ¿nos comentas? O quizás este se prendió por... Buenas noches, docente. Mi nombre es Lady Lavalle. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Coméntanos. Bueno, bueno, yo he tenido la experiencia de, por mi trabajo, yo trabajo en la oficina de estudios, bueno, elaborar un sistema de riego para un sistema de drenaje para un colegio, para Ah, una ya. institución educativa. Ujú, claro. Ujú. Y bueno, básicamente lo que me he podido basar no es en hidrología, en lo que es, con hidrología calculaba mi intensidad, ya, de Excelente. acuerdo a mi estación más cercana, y con ello ya hacía mi memoria de cálculo, las cuales me daban no de cuánto diámetro iba a utilizar mis canaletas y de cuánto mis montantes y mis cunetas. Y con esto ya podía sacar un presupuesto. Ah, ya, claro. Y coméntanos, digamos, ¿has tenido inconvenientes? Ah, bueno, no sé si ahí, por ejemplo, en tu TDR, eh, has visto si los procesos van acorde con los tiempos. Bueno, en este caso, como yo trabajo para la sede del gobierno regional, de acá Ujú. de Tumbe, soy de Tumbe, Ah, ya ya. lo que hacía era me alcanzan la información la unidad formuladora y yo de Ah, ya. acuerdo a la ficha del formato 7E, pues elaboraba de acuerdo a las metas planteadas por la unidad formuladora, pues elaboraba lo que es el expediente definitivo. Ah, entiendo, sí. Y sí, mucho tiene que ver, por ejemplo, a mí en alguna oportunidad me tocó hacer el drenaje de una universidad también, ¿no? Y, o sea, ahí vamos a ver cómo en la otra presentación, lo que viene a ser la cuenca urbana, ¿no? Entonces, ¿qué es que, qué es lo que vamos a hacer en esos casos, ¿no? Porque, o sea, mucho hablamos de ciudades, de esto, del otro, pero ¿cómo delimitar, cómo calcular, cómo ver eh, cómo concentro el flujo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la cuenca urbana e inclusive también voy a subir un archivo para hacer un taller, si es que nos da el tiempo hoy, o si no, la clase del día jueves entramos, creo yo, con ese taller. Sí, entonces, Apple nos dice, en los centros poblados se tiene en cuenta la repercusión de los regantes de los campos de cultivo adyacentes. ¿Hay un estudio de balance hídrico o solo repercute en el estudio de infraestructura vial? No, sí. Por ejemplo, para el tema de, como tú comentas, en el tema de los canales de riego, eso a mí sí me ha tocado intervenir para lo que es el drenaje de habilitaciones urbanas, ¿no? O, por ejemplo, como es en el caso de que quizás haya un colegio o una universidad, ¿no? O alguna empresa, porque a veces también, por ejemplo, las empresas de supermercados también te piden, ¿no? Realizar el drenaje, ¿no? De, de su infraestructura, ¿no? Entonces, sí se tiene en cuenta la repercusión, pero más no tenemos que alterar nosotros el flujo de agua. ¿Por qué? Porque cada canal de regadío tiene una licencia, y esa licencia de derecho de uso de agua tiene un caudal determinado. Entonces, nosotros no tenemos que afectar ese flujo de agua. O sea, nosotros, ese canal no tiene por qué ser parte, ¿sí? Parte de nuestro, digamos, desfogue de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, yo no te recomendaría tanto quizás que hagas tú un estudio de balance hídrico, sino que averigües la licencia de uso de agua que tienen esos canales de regadío, porque si tú te metes a quizás a calcular, porque de poder hacerlo podemos hacer el balance hídrico, hacer la célula de cultivo y vamos viendo esto, lo otro, te tomará un poco más de tiempo, pero como yo te digo, vamos a entrar en un conflicto quizás social, porque quizás tú puedes calcular un caudal mayor y, y, y a veces los usuarios, sí, los usuarios
Cuando yo trabajé en el ANAS, sí, a veces mucho se pelean por el agua, ¿no? Y es, digamos, más que todo por una costumbre que no se tiende como a repartir, digamos, el recurso hídrico de una manera coherente, sino a veces hay muchas personas que se agarran el agua y todo. Entonces, se malentiende a veces algunos documentos de que, por ejemplo, ya ellos tienen su licencia por, no sé, 20 litros, ¿sí? Y tú quizás calculas 25, 35 litros, ¿sí? Entonces, si ellos se llegan a enterar de que hay un documento donde hay a veces esto de 35 litros, ellos piensan que ese documento es el que vale, a veces, ¿no? Y no tanto la licencia. Entonces, lo que yo te recomendaría es que siempre consultes. Bueno, en el caso mío, cuando me tocó este caso en Huancayo me parece, uh, pasaba por canales de regadíos. Entonces, lo que yo solicité en ese caso era que, bueno, en este caso el cliente, o en este caso, si fuese la municipalidad o eh, el solicitante, ¿sí? Pedir esa información para que no haya ese cruce, ¿sí? Siempre no hay que tener... a veces uno por decir, voy a calcular esto, voy a calcular lo otro, quizás de buena gente a veces no ganamos, digamos, mucho en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque todo sí tiene que estar, digamos, bien acreditado, ¿sí? Esto doy a modo de consejo de que se tome, que todo esté acreditado. Entonces, como te comento, sí, no te recomendaría calcular los balances, sino que se averiguase las licencias de uso de agua para esos canales de riego y ver y verificar si es que te toca bueno, en nuestro caso nos tocó verificar la capacidad hidráulica de esos canales, si es que llegaba a inundar la habilitación urbana o no, ¿no? No sé si con eso respondo a tu consulta, Abol, o claro, pero no tanto es su sistema de drenaje, no lo llamaríamos su sistema de drenaje porque son canales de riego, sí, son canales de riego, no es un sistema de drenaje, no. Entonces, sí, identificar esos canales de riego que van a cruzar, pero esos canales de riego nosotros no tenemos por qué intervenir como flujo para llevarlos a salida. Sí, eso sí, evitar sí la interferencia con el de la parte de nuestro sistema de drenaje urbano. Eso sí se toma en cuenta, ¿no? Porque eso ya a veces ya está, como digo, su canal está bajo una licencia de uso de agua y afectar para bien, a veces quizás afectar el caudal y también afectar también quizás la calidad de agua con la que nosotros entregamos el sistema, ¿no? Esto puede afectar sus regadíos, ¿no? O el uso para el que le estén dando ese canal de riego, ¿no? Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna consulta que hayan trabajado sobre proyectos de sistema de drenaje, sino normal, como comentábamos, ¿no? Entonces, eh, es muy importante esto de la hidrología urbana, ya que, como mencionábamos, mucho depende de muchos factores, ¿no? Pero el factor que siempre va a predominar es el factor de la implementación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya nos hace tener caudales más grandes y por ende ya nos hace tener tiempos de retorno pequeños, ¿no? Vamos a ver por qué los tiempos de retorno, por ejemplo, a veces vemos, yo por ejemplo vi en un TDR o un supervisor, me acuerdo, nos solicitaba
eh, tiempos de retorno de 500, de 1000 años. Y, o sea, no tiene por qué haber estos estudios para una hidrología urbana. Lo que sí, quizás para una hidrología de algún cauce, ¿no? De algún río o una quebrada. Quizás para ellos sí, ¿no? Para estudios fluviales, ¿no? Pero para una hidrología urbana, pues tú no vas a dimensionar con esos caudales, o hasta donde yo tengo entendido no dimensionas. Y dimensionar, imagínate, con un caudal de 1000 años, lo van a ver eh, bastante, bastante alto. Sí, coméntanos, Eddie. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los presentes. ¿Y cuál sería, en base a lo que está manifestando usted ahorita, ¿no? Sobre los caudales del periodo de retorno, cuál sería el periodo de retorno óptimo para un diseño de drenaje fluvial urbano? Muy al Ah, ya, margen de que estén contemplados en los TDR, ¿no? claro. Uno como profesional, de repente los TDR no los elabora un profesional idóneo en el tema, Ujú. a veces se hace copia y pega, pero ya un profesional entendido en hidrología podría recomendar un periodo de retorno de tantos años, ¿no? Para un sistema de drenaje urbano. Claro, claro, Eddie. Bueno, pues la normativa te da tiempos de retorno, ¿no? Eso es lo malo. La normativa muy viva en ese lado, porque te deja a ti, como especialista, que escojas los tipos de retorno. O sea, es cierto, nos limpiamos la mano en eso, cuando yo creo que eso debería estar estipulado ya, para todos ir por un mismo camino, ¿no? Ahora, los tiempos de retorno a escoger sí varían mucho en cuanto al análisis. Por ejemplo, a veces vamos a tener que diseñar con tiempo de retorno de 2, de 5 o hasta 10 años, ¿no? De 2 años a 5 años, a veces, digamos, para, digamos, estructuras menores, ¿no? Estructuras menores o lugares pequeños donde solamente, digamos, estás haciendo, por ejemplo, el área de una lotización pequeña. eh, Tomar en cuenta, ¿no? Esos tiempos de retorno, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tiempo de retorno de 10 ya quizás para canales, como mencionábamos en el temario, ¿sí? A ver, por acá lo tengo el temario. ¿Dónde está? Lo había visto por acá. Sí, entonces lo que había agregado yo, bueno, sí lo habíamos presentado como tal, pero no lo habíamos puesto como tal, ¿no? Entonces, cunetas función captación y cunetas función captación y conducción. Entonces, por ejemplo, cunetas función captación, yo planteo un tiempo de retorno menor, ¿no? Y estas cunetas, captación y conducción, ya yo creo tienen un tiempo de retorno mayor, que puede ser de 10 e inclusive puede ser hasta de 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque estos ya van a tender a conectar a los sumideros y los sumideros conectan a los colectores. Y recordemos ahora que los colectores también vienen a ser un sistema de drenaje mayor, como lo mencionaba la normativa anterior, la OS 060. Lo mencionaba un sistema de drenaje menor y un sistema de drenaje mayor, ¿no? Entonces, plantear esos tiempos de retorno, por ejemplo, ahí ya plantearíamos el tiempo de retorno de 25 años, ¿no? Como también es para el caso de los vertimientos, ¿no? Pero la normativa también te establece que si, por ejemplo, estás tú en una ciudad donde no hay mucha precipitación, te comparan, me recuerdo, con la precipitación anual, entonces, de una precipitación baja, sí, te recomienda dimensionar con tiempos de retorno de 50 años. Ahora, entonces, ¿cómo escogemos estos tiempos de retorno? ¿No? Yo les sugeriría, por ejemplo, optar, ¿no? Sistemas de drenaje menores, tomar tiempos de retorno menores, y sistemas de drenaje mayores, tomar tiempos de retorno mayores. Por ejemplo, el caudal
del sistema de drenaje a vertir o a drenar, ¿sí? En el punto ya final tiene que ser el calculado con el tiempo de retorno de 25 o en el caso de ciudades con 50 años, ¿no? En el caso de embalses o almacenamientos también, ¿no? Tiene que ser un tiempo de retorno de 25 años, o en el caso de las ciudades de escasa precipitación, tendría que ser 50 años, ¿no? Entonces, esos criterios hay que tomar en cuenta bajo un análisis, ¿no? Pero también a medida que vayamos entrando a los diseños, quizás ahí podamos tener mayor visualización de cómo elegir los tiempos de retorno, ¿no? No te podría decir algo tan, digamos, tan certero de comentarte, ¿sabes qué? Usa este tiempo de retorno para esto, sino que mucho depende del análisis, pero lo que sí te podría desde ahora comentarte es que para los sistemas de drenaje menores, un tiempo de retorno de 2 años o de 5 años, tómalo, y para los sistemas de drenaje mayores, sí, el tiempo de retorno máximo, ¿no? Que te recomienda la norma, ¿no? Como te comento, para ciudades de precipitación moderada a, me parece que es hasta 25 años, y para ciudades de precipitación baja es hasta 50 años. Sí. Ingeniero, entonces para ciudades donde existe una precipitación moderada, más bien el periodo de retorno es más corto. Y para ciudades de precipitaciones bajas, los periodos de retorno son más amplios. Sí, Algo así son lo más. entiendo. Sí, Eh, correcto. bueno, me presento en primer lugar, ¿no? Sí. Disculpe, soy el ingeniero Eddie Rugel, soy de la ciudad de Tumbes y trabajo conjuntamente con la ingeniera Lady en el área de estudios. Uh-huh. Acá en Tumbes se está haciendo un proyecto de drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes a través Uh-huh. del organismo de ARCC Sí, y sí. a través de una consultoría que lo tiene ARCC, se está estableciendo los estudios, ¿no? Sí, Y en reuniones que hemos tenido, gobierno regional también ha hecho sus estudios, ya que el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Tumbe ya data de unos años atrás y se estaba buscando el cofinanciamiento o el financiamiento a través de gobierno regional. uh-huh. Entonces, nosotros hemos ya hecho un estudio hidrológico de unas microcuencas que fluyen hacia una avenida principal. Los cálculos y los diseños los teníamos a 50 años como periodo de retorno y vino la consultora y dijo de que según el análisis y todo eso, sería óptimo hacer un periodo de retorno de 100 años y más aún dentro de los cálculos hidráulicos considerar lo que es este cambio climático. Entonces, un poco como que cambió la concepción o la idea de los cálculos que ya tenía gobierno regional en base al diseño del drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes. Eso era el tema, si había algo que Ya, determinaba los sí, periodos de retorno. correcto. Sí, Muchas gracias. Eddie, sí, justamente coincidimos porque yo iba a participar también en la consultoría para ese estudio. Bueno, estaba en parte del equipo técnico, pero bueno, por problemas de salud sí, tuve que, eh, digamos, detener mi participación en ello. Pero sí, sí tenía entendido y tengo entendido que bastante con lo de Tumbes porque tengo un amigo ahí. Entonces, mira, el tiempo de retorno, la normativa te puede establecer. Pues vamos a abrir la normativa. Como comentábamos, esta normativa es la actual, sí, la que tenemos.
El tema de tiempo de retorno lo vamos a ver por acá. Buscarlo. Ya. Entonces, acá nos indica, ¿no? Los caudales de diseño de infraestructura, ¿sí? De infraestructura para drenar la escorrentía de precipitaciones de moderada frecuencia, es decir, periodo de retorno de 2, 5, 10 o menor a 25 años con el fin de prevenir inundación en edificaciones, carreteras y afines colindantes. Son calculados a través de los siguientes métodos, no 25 años. Los caudales de diseño de infraestructura de precipitaciones de baja frecuencia, es decir, de periodo de retorno igual o mayor a 25 años, ¿no? Entonces, yo lo tomo como, a veces, tomarlo como 50 años o como tú comentas, 100 años, o sea, puedes tú establecer que el sistema de drenaje mayor se pueda contemplar el tiempo de retorno de 100 años, ¿sí? Sí, Inge, pero si hablamos de ese periodo de retorno, como le digo, el gobierno regional tomó ese periodo de retorno eh, como un periodo, pues, algo Muy extremo. conservador, digamos, ¿no? Porque para 100 años eh, los caudales incrementaban, ¿no? Es decir, podría considerar o sobredimensionaban el tema, ¿me Exacto, entiende? por Y eso. eso cuando ya llegó la empresa, un poco pues ya que gobierno regional mantuvo y gobierno regional pues eh, tiene años acá con los profesionales trabajando y conocen el comportamiento hídrico o hidráulico de la ciudad, ¿no? Así es que, bueno, mi persona como, digamos, jefe de proyecto, mantengo mi idea de unos 50 años de periodo de retorno. Lo que Yo sí también creo que no habíamos contemplado lo que efectivamente sí era que ahora ya se tiene que contemplar pues es el cambio climático. Eso sí fue no, algo, eso sí. sí, a conservarlo, ¿no? Definitivamente. No, sí, lo que es cambio climático, sí, porque es un factor que tú multiplicas a las intensidades y ese factor que está bien sustentado con diferentes estudios que hayas tomado, ¿no? A través de que haya hecho, digamos, quizás Enami o a veces el ANA, estudios, contemplar para poder calcular ese coeficiente estudio de cambio climático, pero eso de lo de cambio climático sí va para todos los estudios de hidrología, no solo para los de drenaje, ¿sí? Eso ya ténganlo contemplado. Ese estudio, el coeficiente de cambio climático va para todos los estudios de Sí, hidrología. Inge, a pesar de eso, el tema de cambio climático, a pesar de que no está normado o si ya está normado eso, en los estudios hay que considerarlo, ¿no? Sí, sí. Ese factor sí se tiene que considerar bastante. Sí, pero como te digo, lo que sí, lo de 100 años se tendría que ver, porque, o sea, para trabajar, o sea, estructuras a 100 años, tiene que haber un buen criterio, porque, o sea, la normativa te dice de 125 mayor, o sea, la normativa te da esa libertad y tiene que ser Claro, bien, bien sí. sustentado eso. Mm. Y si es que, como tú dices, o sea, vamos a sobredimensionar estructuras, estamos alterando la inversión, ¿no? Del Ese es presupuesto. el temor, ese es el temor más que todo de, bueno, como estos son recursos de RCC con convenio eh, del Banco Mundial, creo, así es que un poco como que el gobierno regional, bueno, mi persona sí mantuvo ya muy al margen de repente del mundo de especialistas que traen creo que es una empresa china, una mexicana y viene ARCC que también trae profesionales de afuera, ¿no? Así es que yo por mi parte sí lo veo mucho, ¿no? Porque va a sobredimensionar. Y los criterios, pues, ¿no? Tenemos escorrentías de que drenan hacia flujos naturales, digamos, ¿no? Poder entregar. Claro, ya el flujo natural, ahí sí, en el flujo natural, sí,
ahí sí quizás ya tener hidrologías de tiempo de retorno mayores, ¿no? Porque ya estamos hablando de cuencas hidrográficas, ¿no? Que es el estudio de la hidrología para un estudio de ríos, ¿no? Y que se tenía contemplado, sino que como tú comentas, sí, lo de la RCC, sí, e inclusive ya, o sea, te está imponiendo a modelar todos los sistemas con un programa, ¿no? No, y lo de Tumbes también, o sea, la RCC te decía, yo te estoy, porque ya tenía conocimiento de eso, ¿no? Porque a mí me comentaron si tenía el conocimiento de Infobus, pues no, sí lo había visto, pero no tenía el conocimiento y pues yo no lo veo tanto la diferencia, pero para ellos sí es grande, ¿no? Entonces, hacerlo en un solo modelo, ¿no? Eso sí, como te digo, se tendría que verificar con las precipitaciones. Pues tú me comentas que conocen el comportamiento de las precipitaciones y ves que están dando caudales mayores, pues sí, no, o sea, se está sobredimensionando, ¿no? Porque todo tiene que ver con la escorrentía de precipitaciones. Inclusive, si tú te puedes ir a la norma de drenaje, hidrología y drenaje, que se usa para el drenaje de carreteras, por ejemplo, ahí también te puedes ir, ahí también te da, o sea, cuál es la intensidad, o sea, nos podemos, porque acá nos dice precipitaciones de moderada frecuencia. Ahora, ¿qué podemos hablar nosotros de precipitación de moderada frecuencia? No tenemos un valor, pero quizás mayormente nosotros nos apoyamos de esa normativa porque no tenemos, es muy, esta normativa de No hay drenaje, la verdad límites es muy cuándo se debe vaga. considerar moderada o Exacto, intensa, no, pero ese no hay dato valores, digamos, ¿no? no hay valores, pero ese dato tú lo puedes encontrar en el manual de hidrología y drenaje. Ahí tienes los valores de cuánto es la precipitación para frecuencia moderada, para frecuencia baja y para frecuencia alta en valores valores anuales. Sí, si es que no, al finalizar la clase o por WhatsApp, te mando el pantallazo de en qué página está. Quizás si ahorita lo empiezo a buscar, nos salimos del tema de la Claro, clase. sería ideal de que lo comparta para todos los colegas y personas que estamos en el curso. Sí, no hay problema. Igual, lo voy a subir también esa normativa por si es que algunos no lo tienen y de igual forma, te voy a compartir en qué página está lo que puedes tomar como consideración lo que es precipitaciones de moderada frecuencia. Pues nos dice, para infraestructura vial el periodo de retorno depende mucho del tipo de estructura de evaluar. Exacto, depende mucho del tipo de estructura de evaluar. Como decía, mucho hablaba la normativa anterior, infraestructura menor e infraestructura mayor. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa estructura, no? ¿Cuál es la importancia, no? Disculpa, me parece que Rebeca estaba levantando la mano. Disculpa, ya terminamos quizás. No, no, está bien, está, está interesante el punto que están tocando. En realidad, buenas noches con todos. Tengo una consulta, bueno, una curiosidad previa. Quisiera saber, cuánto están considerando el caudal para el periodo de retorno de 100 años y cuánto para 50 ahí en Tumbes. Ya. Mire, no sé si porque el material lo tengo en las oficinas, para la siguiente clase no sé si puedo enviarles el material, cuánto es el periodo de retorno y cuántos son los caudales que ha estimado el gobierno regional, ¿no? Y dentro de ello, pues, quien le habla ha estado ¿Eso es como lo jefe que de proyecto. eso es lo que han estimado ustedes como gobierno regional o es lo que ha estimado la consultora? No, la consultora todavía no entrega el tema de hidrología. Por eso que Claro, porque estaba nosotros, todavía en topografía, porque tenían problemas claro, para el tema así de es. topografía. Tenía Le entendido. comento un poquito, ¿no? Un poquito acerca de la premura, acerca del caudal de diseño. Lo que pasa de que en Tumbes existe una avenida principal que se llama la Avenida Tumbes, la que, bueno, valga la redundancia, une Panamericana Norte, que atraviesa la ciudad de Tumbes. Esta ha sido intervenida a través de un cambio de redes de agua y alcantarillado. Como es la avenida principal y donde fluctúa tránsito pesado, tránsito internacional,
Así es que quedó devastada, digamos así. Y con las últimas precipitaciones quedó peor. Así es que el gobierno Eh, regional y la presión de la sociedad eh, creía conveniente que el gobierno regional ya intervenga. Así es que ARCC dijo, no, yo tengo un proyecto integral para el drenaje pluvial urbano que ya está en estudio, efectivamente. Y como manifesté temprano, el gobierno regional ya tiene los caudales de diseño, es decir, nosotros ya teníamos el drenaje para esa avenida, pero la consultora dijo que ellos tenían la prioridad, tenían un estudio y el gobierno regional quiso hacer un cambio de, no cambio, sino una mesa técnica de trabajo para definir cuáles eran los caudales de diseño y la empresa dijo que hasta el momento no podía definir o decir o sea, que este es el caudal que yo tengo, ¿no? Así es que, como ellos Es, dijeron, o sea, que el periodo de retorno es de 100 años, hay que considerar cambio climático, así es que el gobierno regional queda en stand-by hasta definir eso, pero más aún así ya se está trabajando, ¿no? no, sí te Ya se está entiendo, sí te trabajando en ese tema. entiendo. Sí te entiendo de esa manera, porque mira, por ejemplo, a mí en Piura sí me tocó algo para, digamos, para el de preinversión. El de Piura no era toda la ciudad, sino era una parte de la ciudad. O sea, y la otra parte de la ciudad la tenía otra consultora. Entonces, ¿cómo iban a saber ellos en la delimitante? Quizás, bueno, en nuestro caso teníamos el criterio de que por acá no va a pasar agua, ¿no? Pero quizás la otra consultora dice, no, de mi franja va a pasar al otro límite de lo que era nuestra área de intervención. Entonces, algo similar ocurre en lo tuyo, ¿no? O sea, ustedes tienen con urgencia el tema de la pavimentación de esta vía. Sí, sí, ingeniero. Y Pero aquí lo que sí sabemos, ¿no? Que en Tumbes hay 4 microcuencas que llegan a fluctuar o a entregar los caudales a la avenida Tumbes y ya habíamos delimitado esas microcuencas y cuánto iban a ser los caudales de aporte a esa avenida principal. Mientras que ya, la consultora iba a analizar toda la ciudad, pero sí, y toda toda la la ciudad. ciudad hay una cuenca bien determinada que fluctúa hacia la avenida Tumbes. Es decir, nosotros no íbamos a estudiar toda la cuenca de la ciudad de Tumbes, solamente una microcuenca en Solamente una especial. microcuenca, la que Sí, porque esa es la cuenca, es la que dividía ambas. Hay como 8 microcuencas y 4 de esas llegaban sí o sí a la avenida principal. El resto iba por otro drenaje, digamos así, ¿no? pues sí, lamentablemente ahí ya viene a ser un tema administrativo, pues sí, porque, o sea, la consultoría ya se iba a realizar en febrero nada más. No, ahorita sí sigue la empresa. Tiene 2 años, no, claro, 2 años para entregar el producto final y bueno, la sociedad, la población no iba a soportar 2 años para que entreguen el estudio, más 2 años para que ejecuten la obra, no, 4 años creo que está proyectada la ejecución de la obra, o sea que la avenida Tumbes iba a ser intervenida a 6 años y no iban a soportar. Y hay un problema mediático, es la avenida Sí, principal, sí, sí, eso es un tema, así o sea, que lo que se tiene que hacer presión, es, como tú dices, es una mesa técnica de comparación. Mira, esta es la hidrología que tenemos, esta es la hidrología, pues, ¿cómo claro, vamos? eso, eso, Y eso se planteó, darle prioridad por sí. separado ya, o sea, Así a es, RSC, así es. delimítame entonces cuál es la zona que la consultora va a determinar para la cuenca del sistema Ujú. de drenaje para esta vía, porque lo necesitamos con urgencia. Claro. Eso deberían Mm. mandar ustedes, digamos, un documento a la RSC o de frente, quizás a cabeza. Sí, se convocó a mesa de trabajo a la consultora, a RCC, Gobierno Regional, al MTC, a la Dirección Regional de Transportes, todo eso para ya definir, pero la empresa dijo que, bueno, ellos tenían la prioridad, ellos tenían el contrato y ellos iban a determinar para el mes de septiembre, si no me recuerdo, hidrología, ¿no? Porque ellos tienen, según su cronograma de trabajo, todavía estaban a nivel de topografía y Sí, geodesia, una cosa de sí, estudios. por eso te digo, porque yo justo iba a participar en ese estudio, como te comento, sino por problemas de salud no lo cogí, pero sí, como te comento, esto ya estaba para empezar la consultoría en febrero nada más, pero sí se retrasó, tengo conocimiento que se retrasó por temas de que no podían hacer la topografía.
la topografía y la hidrología sí demora, porque por ejemplo a mí, y esto es como, porque sí, el tema del TDR que venía para el drenaje sí tenía un poco de incongruencia porque te pedía el modelamiento hidráulico a la par con la hidrología, ¿no? Pero sí, o sea, lo que tienes que hacer ahí nomás lucharla por hacer la mesa técnica y que la RSC le dé prioridad también como a la consultoría, le dé prioridad, oye, ¿sabes qué? Mira, consultoría, tú también dale prioridad a esta avenida porque esta avenida tiene prioridad de ejecución, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para ti los sistemas que van a drenar a esta vía? ¿Sí? Porque lo vamos a ver, no sé si tienes conocimiento de ello, pues creo que sí, no, pero igual lo vamos a ver mucho más en el taller que vamos a tener, qué criterios tomar para esta delimitación de cuencas, porque a veces eh, yo había visto también que en Piura también tenían ya lo tenían definido las microcuencas urbanas, ¿no? Lo tenían definido las microcuencas urbanas, pero en el modelamiento que se hizo, porque ahí se trabajó con tecnología líder, se realizó el modelamiento de las vías y pues el comportamiento era muy diferente a lo que votaba esa delimitación de microcuencas, ¿no? Entonces, quizás cuando llevemos a cabo el taller, ahí vamos a conversar un poco más, ¿no? Ok, ingeniero, ok, muchas gracias. Sí. Pues nos dice, sí, claro, considerar los estudios de cruce más importantes y por tanto periodo dependerá. A ver, nos dice, Apple nos comenta, ¿no? Dice, justamente en principio se podría evaluar si las microcuencas adyacentes direccionan sus aguas hacia la zona urbana y esto podría llegar a considerar el cruce más importantes. Y por tanto, el periodo de retorno dependerá de las evidencias de afectaciones anteriores. Un estudio interesante es un estudio de afectaciones ante la existencia de un fenómeno del Niño. Pienso, en previo a un estudio urbano debemos tener un estudio hidrológico a mayor escala para evidenciar los aportes a las zonas inundables. Sí, o sea, los periodos a mayor escala, pero no tanto quizás para el entorno urbano, porque darle un tiempo de retorno bastante mayor, o sea, vas a sobredimensionar mucho la estructura. Lo vamos a ver, eh, eh, bueno, en esta clase creo ya entraremos a eso un poco, hablar de por qué los tiempos de retorno son bajos, ¿no? ¿Por qué hablamos de tiempos de retorno de 2 años? ¿No? ¿Por qué no es como quizás cuando hacemos estudios de sedimentos, 500 años, ¿no? O inundaciones, a veces, ¿no? También 144, 140, ¿no? Porque no son los tiempos de retorno grandes, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en consideración. Sí, Luis, coméntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Estaba escuchando atentamente la clase y también el debate que se ha generado en cuanto a la elección de los tiempos de retorno. Bueno, un comentario que quería hacer breve nada más es que eso, a pesar que existe una normativa nacional e internacional que puede tomarse para la elección del periodo de retorno con el cual se va a trabajar, se tiene que tener el criterio también de que tú haces un análisis, haces un estudio y los resultados que obtengas de la modelación hidrológica los vas a contrastar con la data que tienes histórica. Si, por ejemplo, tienes tus escenarios para un periodo de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, hasta 100 años, los resultados que obtengas allí los puedes validar incluso con la data histórica que tienes. Si, por ejemplo, tú tienes un caudal registrado en una estación hidrométrica ponte tú, de 3.000 metros cúbicos por segundo, y la modelación que tú has realizado está cerca o por ahí, eso te va a dar luces para que tú puedas elegir el periodo de retorno. Si el dato que obtuviste se acerca, con el periodo de retorno de 100 años, está cerca a ese caudal que se generó, por decir, en el fenómeno del 83, del 82-83 o 97-98, entonces ahí vas a tener tú un dato extra para poder elegir ese periodo de retorno, más que tomar como referencia lo que está indicado en la normativa o lo que te pide los Exacto. términos de referencia. Exacto, sí, Luis, y eso es por eso que comentábamos, ¿no? O sea, la normativa solamente te da
un tema de decirte, oye, yo te doy estos tiempos de retorno, pues ya mucho depende del criterio y como tú comentas, o sea, el modelamiento ya te da. Y es por eso es que, por ejemplo, en mi caso, como yo comentaba, es que yo, por ejemplo, de cunetas, ¿no? Meto este término de cunetas porque esto es lo que yo quizás he visto en los proyectos que yo he participado y yo lo tomo en función, o bueno, le doy este criterio a las cunetas y ambas van a tener un tiempo de retorno diferente. O sea, no por el hecho de ser simplemente cunetas van a tener un tiempo de retorno igual. Pues bueno, a mi experiencia yo creo que las cunetas tienen una función de drenaje, ¿no? Y yo la he nombrado como captación y a la otra la he nombrado como captación y conducción, ¿no? Entonces, una va a tener un flujo acumulado y otra no, ¿no? Entonces, un flujo acumulado va a tener un tiempo de retorno mayor. Y eso es como comenta Luis, o sea, tenemos que tomar bajo un cierto criterio, bajo la observación quizás de data histórica o de nuestro modelo, que nos bote el modelo hidráulico de la ciudad o, bueno, del sitio, ¿no? Y como comentamos, entonces, esto es bastante interesante, compartir esto, experiencias, ¿no? Y como comentó Luis, ¿no? O sea, hay que tener criterio, y para tener criterio o sea, no solo es seguir a veces una normativa. La normativa solamente te da, digamos, uh, te da un aporte, ¿no? Pero ¿quién? Como ahí, por ejemplo, nos comentaba que han tomado el tiempo de retorno de 100 años, pues, o sea, si lo tomas, pero con un buen criterio, ¿no? De por qué lo estás tomando. Porque la normativa no te dice que tomes 100, pero quizás hay un caso excepcional que quizás la normativa no contemplaba, ¿no? Entonces sí tengo que agregar un tiempo de retorno de 100 años, ¿no? O quizás tengo que agregar un tiempo de retorno de 140 años, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás es un caso excepcional en el que ocurren diversos afectantes, ¿no? A mi área de estudio, ¿no? Entonces, ese criterio es el que se tiene que tomar en cuenta también para decidir el periodo de retorno, ¿no? No sé si tuvieran alguna consulta más, si no, continuamos. Perfecto. Quisiera saber si se me escucha todo bien. Ok, perfecto. Luis Guamani, coméntanos. Bueno, creo que ha prendido el micrófono por... Entonces vamos a hablar un poco ahora sobre el medio urbano, ¿no? Como digo, quizás esta parte para algunos va a ser muy tedioso, pero yo quiero que lo entiendan de cierta manera. Hablo y las personas que recién se están metiendo a este tipo de proyectos, y quizás para las personas que ya conocen este tipo de proyectos, quizás puede ser un poco cansado este tipo de clases, las primeras, las que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, sí, quiero que se entienda muy bien, ¿no? El por qué, ¿sí? El porqué de esto, ¿no? Entonces, pues, este entorno urbano, ¿sí? Entonces, decimos, ¿no?, que a medida que el espacio urbano continúa expandiéndose para dar cabida a una población mundial en crecimiento, que estamos en crecimiento, sigue existiendo una necesidad real de cuantificar y calificar los impactos del espacio urbano en los procesos naturales. O sea, ¿qué quiere decir? Que mucho lo que queremos, a veces hay estudios que lo queremos cuantificar, el espacio urbano a medida poblacional,
y a veces no tanto es así. ¿Por qué no tanto es así? Pues bueno, a ver más adelante, ¿por qué no puede ser medido quizás en base a ese factor? Entonces, la expansión de las áreas globales ha resultado de marcadas alteraciones en los procesos naturales. Eso es cierto. Hablamos sobre lo que siempre comentamos, el tema de la infiltración, ¿no? La calidad ambiental y el consumo de recursos naturales. Pues al hablar ya de una ciudad, hablamos por ende, lamentablemente, de contaminación, ¿no? Y el consumo de los recursos humanos. Ahora, este paisaje urbano influye en la infiltración y la evapotranspiración, ¿no? Lo que complica nuestra capacidad para cuantificar su dinámica en un paisaje heterogéneo a escalas constantes. ¿Por qué? Porque estamos modificando, ¿no? De cierta u otra manera el hábitat, ¿no? Entonces, esta cuantificación, como siempre mencionaba, va a ser siempre estadística, ¿no? El mayor peligro por inundación se da en el medio urbano, ya que son zonas donde la mayor población existe. Peligro hablamos, ¿no? Porque, o sea, digamos, el mayor riesgo por inundación a veces puede ser, no sé, quizás a veces también en los ríos, ¿no? Las riberas, ¿no? Pero hablamos quizás del mayor peligro en el entorno urbano por el tema de que afecta no solamente a la ciudad, sino afecta directamente a la población y a sus medios, o sea, digamos, medios materiales de la población, ¿no? Entonces, es un gran peligro, ¿no? Entonces, el crecimiento urbano se ha acelerado con gran concentración de la población en pequeños espacios, lo que viene a ser las ciudades grandes, impactando un ecosistema terrestre y acuático y en la pérdida de calidad de vida. ¿Por qué hablamos de esto? Pues bueno, hay un punto importante que es la población, ¿sí? En el medio urbano hay que tener ese punto a considerar, la población. Bueno, hablando un poco de estadística, ¿no? En marzo de 2012 la población mundial superó los 7.000 millones de personas por primera vez, lo que representa una duplicación de la población mundial en menos de 50 años. Pues entonces eso es lo que se estima, ¿no? De que la población está creciendo muy, muy apresurado, ¿no? Entonces, a medida que la población mundial continúa creciendo a un ritmo rápido, la expansión de las áreas urbanas continúa representando una amenaza significativa para la dinámica natural. ¿Y esto por qué? ¿Por qué puede ser una amenaza? Porque simplemente no hay planes o los planes no vienen a ser en conjunto con las diferentes especialidades. O sea, simplemente digo, pues mi especialidad acá es de ver el plan de expansión urbana, sí, pero no pido consultas a las otras especialidades, cuando de verdad deberíamos ver una unificación en todas las áreas, ¿no? de un sector público, ¿no? Sea una municipalidad, ¿no? O el ministerio, el gobierno, ¿no? Entonces, es una amenaza significativa, ¿no? Por esto ser tan dinámico, ¿no? Y está bien, a veces así tengamos, digamos, un plan perfecto, a veces el ser humano es muy, digamos, a veces tomamos, digamos, terrenos donde no debemos construir, ¿no? A veces tomamos terrenos cerca a los ríos, ¿no? Y después de vuelta estamos quejándonos de lo que nos puede ocurrir. Y así también como puede ser en los exteriores, ¿no? Y eso altera de sobremanera las precipitaciones porque eso no está dentro del plan de expansión urbana, por más correcto que sea, también eso influye mucho, ¿no? Entonces, tomar en cuenta la población sí nos da un punto de vista. ¿Por qué? Porque en los países en desarrollo el crecimiento urbano sigue ocurriendo a través de escalas espaciales grandes, ¿no? A menudo con ciudades enteras están construyendo en tiempos cortos. Por el contrario, el desarrollo urbano en países desarrollados locales, siendo típicos los edificios individuales, pues no sé si ustedes lo pueden ver o quizás ya lo están viendo de cierta u otra en las ciudades donde viven, pero por ejemplo, hablando, no sé si, y creo que de países ocurre eso, que en las ciudades importantes, ¿se me escucha correcto? Sí, ingeniero, sí se le escucha bien. Ya, perfecto.
Todo bien. Ok. Entonces, como mencionábamos, ¿no? En la mayoría de países, las ciudades importantes, los edificios, o bueno, el crecimiento se está dando, por ejemplo, eh, comparamos distintas áreas, ¿no? Distintas áreas del sector urbano, ¿no? De distintas ciudades, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? En esta pequeña área, y en esa pequeña área, ¿no? Pueden vivir, no sé, cierta cantidad de habitantes, ¿no? Cierta cantidad de habitantes. Ahora, por ejemplo, acá yo puedo decir, en las ciudades, digamos, que no son tan importantes o que no hay eh, un crecimiento urbano tan, tan rápido, por ejemplo, yo puedo decir que acá, en esta área, viven, no sé, 100 personas, ¿no? Pero en las ciudades importantes, ¿por qué? Hay más. Puede haber acá, no sé, 1.200 personas, ¿no? ¿Por qué en la misma área hay diferentes? ¿Por qué? Porque el crecimiento urbano acá en las ciudades que no son tan importantes o que no tienen un movimiento, digamos, quizás turístico, no sé, que pueda dar a este crecimiento, lo tienen de esta manera, ¿no? Ahora, este crecimiento se tiene en función a la altura. ¿Por qué? Porque ya la mayoría vive en edificios de 20 pisos, de 30 pisos, se vive. Entonces, en una pequeña área ya podemos englobar a muchísimas personas, ¿no? Entonces, ya la afectación quizás en esta área no solo son las 100 personas, sino en otras ciudades, en la afectación en un área ya es a más población, ¿no? Ya es a más población. Entonces, no tanto se puede cuantificar las afectaciones por áreas, ¿no? Porque mucho depende de la característica del crecimiento o de la urbanización, ¿sí? Del crecimiento urbano en las ciudades, ¿no? En la mayoría de los casos, en las ciudades pequeñas, se da a los lados, y en la mayoría de ciudades se da en altitud, ¿no? En altura. Y es lo que dicen, ¿no? O sea, el crecimiento sigue atrayendo a menudo siendo los edificios individuales, ¿no? El desarrollo. Es decir, eso es como viene dándose el crecimiento, ¿no? En las ciudades, ¿no? Y por eso es que no podemos cuantificar en función de la población. Entonces, múltiples estudios han abordado la expansión urbana utilizando varias métricas, que desde la población total y la densidad de población hasta el área impermeable total o efectiva como un motor para la dinámica hidrológica, aunque una métrica integral del espacio urbano sigue siendo difícil de alcanzar. Entonces, o sea, no podemos, por ende, o sea, tomar como la población, tomarlo para, digamos, un criterio para poder hacer cálculos hidrológicos, ¿no? Entonces, se ve y se entiende, por ende, que cuál es digamos, el recurso o el medio que viene a afectar en el drenaje es la precipitación, ¿no? Y más no tanto es la población. Entonces, no podríamos nosotros tratarlo tanto en una hidrología, el tema de la población, ¿no? Lo que sí se contempla es el área, ¿no? Lo que sí se contempla es el área, ¿no? Entonces, pues hablando un poco del suelo urbano, ¿no? Lo más principal o lo más característico de ello, ¿no? De los suelos urbanos, es que, bueno, ya estamos alterando, ¿no? Porque ya de cierta manera impedimos o retrasamos procesos naturales como la infiltración y el flujo de agua, que por ejemplo a veces los encharcamientos, ¿no? También que suelen ocurrir, ¿no? Lo que resulta un aumento de la formación de encharcamientos o la escorrentía superficial, ¿no? Ya nosotros estamos aumentando de cierta manera con la impermeabilización o con la urbanización, ¿sí? Estos procesos, ¿no? Por el contrario, ¿no? Los suelos urbanos verdes facilitan muchas funciones importantes en el entorno urbano, incluida la purificación del aire urbano, el secuestro del carbono, la mejora social, el desarrollo de ecosistemas. A menudo se asume que tales espacios se comportan naturalmente, ya que la ausencia de la capa de sellado impermeable permite que ocurra la infiltración. Y eso es lo que se plantea con los SUDs, ¿no? Lo que se
se venía de cierta manera también planteando con los SUTS, pero ahora mucho hay que ver también esto ya con los estudios de mecánica de suelos, ¿no? Como si es que yo puedo plantear verdaderamente SUTS, ¿no? O cuánto me va a costar el presupuesto para yo poder plantear SUTS también, porque mucho depende también del tipo de suelo, cómo va a infiltrar, ¿no? Entonces, a veces yo siempre he creído que, por ejemplo, para el planteamiento de SUTS debe haber quizás un forestal, ¿no? Un ingeniero forestal. Yo siempre he tratado de solicitar, pero bueno, no se ha podido por el tema presupuestal, pero cuando queremos plantear SUTS, siempre trato de solicitar esta especialidad porque de cierta u otra manera, o quizás alguien que tenga conocimientos también en plantas o árboles, ¿no? Que nos sirvan de herramienta para, en tal clima puedo plantar tal árbol y esta planta o este árbol me tiene una retención del volumen de agua, ¿no? O sea, ya de cierta u otra manera estoy bajando mi volumen de agua con este tipo de planta, ¿no? No solo también interviene el tipo de suelo, sino el tipo de vegetación que vamos a poner, ¿no? Y eso tiene que haber un especialista en ello. Por eso es que comentaba en el inicio, ¿no? En un drenaje urbano todas las especialidades participan en él, ¿no? Entonces, la transformación de estos espacios no desarrollados en entornos urbanos da como resultado marcadas alteraciones en el paisaje, ¿no? Con dinámicas espaciales y temporales de cambio que varían entre países desarrollados y en desarrollo. E inclusive, por ejemplo, lo que podemos ver ahora, ¿no? El tema del cambio de temperatura, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, o sea, si nosotros tuviéramos como efecto primordial tener áreas verdes dentro de una ciudad, una cosa es que la temperatura que se puede medir al ambiente y otra cosa es la sensación térmica, ¿no? Que al tener nosotros mucho, digamos, mucho asfalto, mucho mm, material, ¿sí? Que pueda aumentar la temperatura, porque a veces decimos, oye, acá estamos a 32 grados, pero se siente un poco fresco, quizás por el tema de que hay mucha vegetación. Y esto es que la sensación térmica baja, ¿no? Baja, y es lo que tú ves, ¿no? O sea, cuando tú estás en la sombra, tienes una sensación térmica diferente a cuando tú estás en el sol, ¿no? Y eso es lo que provoca también la vegetación, los árboles. Entonces, no solo es como mencionamos, para el drenaje, sino también es para el estilo de vida, ¿no? De la sociedad también, ¿no? La, el cambio de sensación térmica que podemos tener, ¿no? En esto, ¿no? Entonces, es muy importante ello, introducir el tema de áreas verdes, ¿no? Entonces, los impactos se observan a través de la alteración de la topografía y superficies como resultado de nuevas construcciones, demoliciones, remodelaciones, y ocurren en una variedad de escalas, ¿no? La modificación de pendientes, elevaciones, suelos y cobertura de vegetación impactan en forma que se captura, almacena y libera la lluvia en los sistemas hidrológicos. Por el contrario, la eliminación de pendientes naturales mediante el alisado de superficies, por ejemplo, durante la construcción de carreteras y pasillos, da como resultado el desarrollo de estructuras de drenaje simplificadas para transferir el agua de las superficies urbanas lo más rápido posible, ¿no? Es que hay que entender a veces un poco también los términos, ¿no? A veces mucho decimos, oye, lo queremos drenar lo más rápido posible, ¿no? Pero a veces drenarlo lo más rápido posible, vamos a ver que los tiempos de las cuencas no dan a veces lo mismo, o quizás a veces chocamos y damos un volumen demasiado grande, ¿no? Entonces, a veces eso lo tenemos que regular y eso nos lo va a dar el modelamiento hidrológico hidráulico, de ver cómo va a ser el comportamiento, los tiempos de concentración de cada cuenca, cómo va a dar, ¿no? El flujo. No toda cuenca va a tener un mismo hidrograma de salida y ahí es donde hablamos de los modelamientos, estático y dinámico, ¿no? De la importancia del modelamiento dinámico, ¿no? Entonces, hablando del ciclo del agua,
¿no? Cuando se escucha la palabra ciclo de agua, muchos piensan inmediatamente en los conceptos tradicionales, ¿no? Evaporación, condensación, precipitación. Sin embargo, el ciclo del agua también incluye dos conceptos importantes que a menudo pasan por alto, que es la infiltración y escorrentía, ¿no? Más importante aún, dado el desarrollo del ámbito urbano, nuestro ciclo del agua se ha alterado de numerosas formas, pero especialmente en la infiltración y en la escorrentía. Pues cuando estás impermeabilizando una zona, estás alterando la infiltración y por ende estás alterando la escorrentía, entonces también estás alterando la evapotranspiración, ¿no? Y la evapotranspiración también es la afectación en la precipitación. Afectamos de cierta u otra manera mucho el ciclo del agua con la urbanización, ¿no? Y esto es algo que vemos muy a menudo del ciclo del agua impactado o viéndose impactado por el tema de la urbanización en esta imagen, ¿no? Escorrentía de aguas pluviales, ¿no? Charcos, ¿no? Baja humedad del suelo, inundaciones y contaminación de las vías, ¿no? Contaminación de las vías quizás a veces por temas sociales más que todo, ¿no? De las personas, ¿no? A veces botamos basura o simplemente a veces también algunos servicios que prestan dentro de la ciudad también arrojan vertimientos a la calle que no debe ser, no debe ocurrir. Luis nos dice, bueno, una consulta. Si no hay estación meteorológica en la zona de estudio, ¿qué se debe hacer para obtener la precipitación máxima de 24 horas para tener un buen diseño? Pues puedes utilizar diferentes métodos, Luis. Como ahorita tenemos la herramienta brillado, pisco, también a veces también puedes utilizar el tema de transposición de data, ¿no? De precipitación de una cuenca a otra, puedes utilizar eso, ¿no? Y como te digo, con el brillado también de precipitaciones, de cierta u otra manera nos ayuda cuando no tenemos esa data meteorológica, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Es lo que podríamos contemplar, Luis. Bueno, hablando de cuenca urbana, ¿no? Este concepto de cuenca urbana se da debido a la organización de cuencas naturales, que es lo que modifica su respuesta hidrológica, ¿no? Frente a un determinado evento meteorológico. Y es lo que vemos nosotros acá en las imágenes, ¿no? Nosotros acá tenemos una cuenca natural y acá ya una cuenca urbanizada, ¿no? Y lo que veíamos antes, ¿no? O sea, el impacto, por ejemplo, en números, ¿no? Quizás el 95% ya viene a ser infiltración, pero acá ya el 95% viene a ser escorrentía. Quizás no en números exactos estemos hablando así de la influencia, del impacto de impermeabilidad, pero a efectos visuales se puede ver una gran diferencia, ¿no? Entonces, por ende, el riesgo, como menciona, ¿no? El riesgo por inundaciones aumenta en este tipo de cuencas, ya que la impermeabilización es mayor, lo que conlleva a un incremento de la escorrentía superficial, ¿no? Y esto de la incrementación de la escorrentía superficial aumenta muchos temas. ¿Cuál? Generalmente las cuencas de menor tamaño, que las cuencas son de menor tamaño que las cuencas urbanas, ¿no? Si nosotros delimitamos una cuenca hidrográfica, vamos a ver que la cuenca hidrográfica a veces el área está en kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, generalmente las cuencas urbanas son de menor tamaño, ¿no? Y estas cuencas urbanas las podemos delimitar muy fácil y luego ya delimitar a partir de las microcuencas, ¿no? Ahora, la duración de la precipitación crítica en estas cuencas son de minutos. Ya no trabajamos con horas, sino trabajamos en minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo si ya estamos hablando de que el área es más pequeña en una cuenca hidrográfica en nuestra hidrología normal, ya también estamos hablando del tema de la duración de la precipitación, ¿no? Es decir, los dietogramas, ¿no? Ya no estamos hablando de horas, sino simplemente de minutos, ¿no? Es decir, ya nuestro hidrograma también habla ya de minutos. La modificación del hidrograma en cuanto a volumen y caudal pico también. ¿Por qué? Porque en cuanto a volumen, vamos a tener un mayor volumen y el caudal pico también va a ser mucho más elevado
para esa área determinada que antes era un área natural y ahora viene a ser un área urbanizada, ¿no? Los daños son cuantiosos en caso de inundaciones, ya que existe un gran valor de bienes concentrados, ¿no?, en espacios reducidos. ¿Y por qué hablamos concentrados en espacios reducidos? Lo que hablábamos, ¿no?, que la mayoría de ciudades ya se está dando, que esto debido, no sé si lo están viendo, que la mayoría de ciudades ya estamos creciendo como las ciudades importantes, ¿no? La mayoría de ciudades ya estamos creciendo para arriba, ¿no?, en infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional es bastante, ¿no? Por ejemplo, quizás en una ciudad determinada antes no veías un edificio de 8 o 9 pisos, y quizás si ahora vas a esa ciudad, vas a mirar un edificio de 8 o 9 pisos, ¿no? Entonces, esos bienes concentrados en espacios reducidos, ¿no? Los principales cambios, ¿sí? Los principales cambios de las cuencas naturales debido a la urbanización incluyen, pues bueno, la eliminación de patrones de drenaje de vegetación natural, ¿no? Influye esto, ¿no? Eliminación de la vegetación, ¿no? Pero mucho depende de cuánto nosotros también podamos intervenir en ello, ¿no? A través de la ingeniería de las áreas verdes, ¿no? Pérdida de depresiones naturales que almacenan temporalmente el agua superficial, ¿no? Esto es, por ejemplo, el tema de cuando hablamos nosotros en el tratamiento digamos, en el tratamiento hidrológico, de cambiar de precipitación a intensidad, ¿no? Hay un método, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, en el HMS, ¿no? En el GHMS hablamos del método, me parece que el inicial y constante, ¿no? Habla mucho sobre este tema, ¿no? Entonces, la infiltración o la pérdida para sacar el dietograma de precipitación efectiva, el cual me va a servir a mí para calcular las intensidades, también depende mucho, porque ya estás vulnerando estas depresiones naturales, que son las que almacenan estos charcos de agua y luego se evaporan o se pueden infiltrar, ¿no? Pero ya lo estás haciendo parte de la escorrentía que tienes que drenar. La pérdida de la capacidad de absorción de la lluvia del suelo, eso es lo más básico que vemos nosotros, y eso es lo que siempre hablamos sobre la impermeabilidad. Creación de áreas impermeables, ¿no? Ya, por ende, como vemos, las vías, los techos, los estacionamientos, las aceras, son zonas impermeables. Y ahora, acá mucho tiene que ver, y es algo que yo una vez consulté, ¿no? Porque acá no a veces incluimos esto del pavimento poroso, ¿no? Porque el pavimento poroso sería una buena solución a veces para algunos. Pero a mí un ingeniero, cuando yo le consulté sobre ello, pues bueno, me dio una respuesta muy lógica, que no tiene que ver nada con el cálculo ni con las condiciones, sino con el comportamiento humano. Me dijo, tú acá en el Perú, me dijo, si tú pones, por ejemplo, este pavimento poroso, ¿no? Tú ves cómo es el comportamiento de la gente. Por ejemplo, tú cuando estás construyendo una casa, ya, ¿a dónde botas? ¿Dónde haces a veces la mezcla? En plena vía. Y este pavimento ya no se vuelve poroso, sino ya estos poros vienen a ser tapados, ¿no? Hasta la misma basura, el mismo sedimento que se tiene, ¿no? Puede llegar a tapar, pero el mismo comportamiento humano es el que va a llegar a tapar mucho de esto. Y ahora, si tapamos esos poros, ya estamos afectando de sobremanera. ¿Por qué? Porque mi diseño está calculado en que esto va a cumplir, ¿no? Quizás con un porcentaje de eficiencia de un 80 o un 85%, si es que yo le quiero dar, ¿no? Pero al funcionar todos estos poros, ya me está dando un sistema óptimo. Pero al no funcionar todos estos poros, ya no me va a plantear eso, ¿no? Entonces,
Creería yo que esto sí quizás se podría plantear, pero en puntos estratégicos, no tanto en toda la ciudad, ¿no? Ahora, la provisión de sistemas de drenaje artificiales, ¿no? Ya alcantarillas pluviales, canales, estanques de retención, ¿no? En una cuenca urbana ya de por sí hablamos esto dentro de la zona urbana, ¿no? Estanques de detención, cunetas y alcantarillas, ¿no? Ya vemos esto dentro de la zona urbana. Ahora, la gran problemática de estas cuencas, como bien mencionábamos, es el crecimiento poblacional aguas arriba de esto, ¿no? ¿Por qué hablamos aguas arriba de esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que comentábamos en la clase anterior, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un sistema de drenaje diseñado, ¿no? Esto a modo de perfil, y el crecimiento poblacional acá, viene acá, ¿sí? Aguas arriba, ¿no? Yo ya tengo, en esta parte yo ya tengo mi sistema de drenaje. Yo acá ya tengo mi sistema de drenaje, ¿no? Separándolo, ¿no? Yo ya tengo acá mi sistema de drenaje, que es la línea de azul. Toda esta parte, en perfil, toda esta parte de la ciudad, funciona mi sistema de drenaje. Ahora, este incremento de la población, ¿no? Este incremento de la población, ya este suelo que yo lo contaba como una cuenca natural, lo estoy contando como una cuenca natural, este crecimiento va a impermeabilizar el suelo, y al impermeabilizar el suelo va haciendo escorrentía superficial. ¿Y qué va a correr? Como estamos aguas arriba, es decir, a pendiente, ¿no? Estamos en un nivel a pendiente, esto va a aumentar el caudal de este sistema de drenaje, y lo que va a conllevar es inundar, ¿no? Porque ya viene a ser un sistema, un caudal mucho mayor con el cual se ha dimensionado. Entonces, eso crea una gran problemática también, ¿no? ¿Por dónde vamos a expandir, ¿no? ¿Dónde se está expandiendo? Pero esto también ya se tiene que tomar en cuenta por el profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque si por nosotros tenemos una área, ¿sí? Si nosotros también tenemos una área, que por ejemplo nuestra área de proyecto es esta, ¿no? Pero vemos que por ejemplo acá hay una pequeña área, ¿no? Que si lo vemos nosotros a modo de perfil, vemos que esto es como un pequeño cerro, una pequeña loma, que afecta a lo que viene a ser nuestra área de drenaje, ¿no? Entonces, esta parte de acá, sí, que no interviene, que es esto de acá, que no está dentro de nuestra área de proyecto, va a tener intervención acá, ¿sí? Y a veces, y quizás puedas decir, no, pero esto nunca va a llegar digamos, a poblarse. Pues hemos visto mucho el comportamiento humano y puede llegar. Entonces se tiene que también tener a considerar el área o delimitar esta cuenca para como caudal aportante a nuestro sistema de drenaje. Sí, se tiene que también tomar en consideración ello. Por eso mucho se tiene que tomar en cuenta también el sistema, las características aledañas a nuestra área de drenaje, por muy fuera que esté esta área, ¿no? O simplemente incluir, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad, un especialista incluyó y dijo, ¿no? Pues no vamos a incluir este tema porque por acá va a pasar un canal que va a abrir, que es parte de otro proyecto normal, ¿no? Pues bueno, si ya se tiene previsto un proyecto, no hay problema, ¿no? Pero se tiene que tomar en cuenta también ello, ¿no? Entonces, esa urbanización aguas arriba o adyacente modifica el hidrograma que recibe la zona que es nuestra área de estudio, o la zona que ya estaba diseñada, ¿no? Ya estaba diseñada para un caudal determinado, ¿no? La escorrentía producida en esta zona urbana por medio del sistema de drenaje arrastra todo tipo de elementos existentes, como basura, polvo, grasas, etc. Y esto produce un grave cambio negativo por la calidad de agua captada y lamentablemente que esta es entregada a los ríos y quebradas. Y hablamos de cambio negativo, ¿por qué? Porque estamos hablando de basura, estamos hablando de grasas. ¿Y grasas por qué? Porque
A ver, mucho vemos también el tema de, las gaso- de, claro, de las gasolineras, donde muchas veces drenan los propios eh, grasas digamos, si no a veces es a las ciudades, a veces lo drenan directamente al sistema de captación de cunetas, o de frente lo botan a la quebrada. Entonces, es un cambio negativo que repercute en la calidad de agua. Y es lo que mencionábamos en la primera clase, ¿no? Que debe haber una gestión de aguas pluviales, ¿no? Debe haber esa gestión. O sea, ahora que tanto se está hablando de la escasez de agua, ¿no? Hablar de la gestión, ¿no?, de aguas pluviales, ¿no? ¿Por qué no hacer una buena gestión y hacer uso de ello, ¿no? Entonces, en precipitación también tiene una variación, ¿no? También tiene una variación si hablamos nosotros en precipitación. ¿Por qué? Porque en la hidrología urbana existe una distribución espacial y temporal. ¿Por qué espacial? Porque las cuencas son mucho más pequeñas que las cuencas, hidrográficas, o las cuencas en la hidrología de las áreas naturales, ¿no? Lo que lleva a que este fenómeno tenga un efecto mayor en la totalidad del área, ¿no? ¿Y por qué es temporal? Se tiene en cuenta a través del tiempo de retorno. Es decir, los intervalos de tiempo que debemos disponer en nuestro diagrama de estudio es mucho más pequeño, ¿no? Y esto lo hablamos del tiempo de retorno. ¿Por qué los tiempos de retorno son más pequeños? Hablamos del tiempo de retorno de 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de caudales mayores, y al hablar de caudales mayores, ya estamos hablando de dimensiones mayores, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos en cuenta acá. ¿Que el tiempo de retorno qué viene a ser? Bueno, es un concepto fundamental, no solo en el drenaje pluvial, sino en todo estudio de hidrología, ¿no? En todo estudio de hidrología es el concepto fundamental, porque es el con el que nos va a determinar cuál es nuestro caudal de diseño, ¿no? Entonces, si se diseña para un alto periodo de retorno, el evento de la lluvia, tendremos una baja probabilidad de inundación. Pues si tenemos nosotros dimensiones muy grandes, pues nuestro sistema va a trabajar muy bien, ¿no? En cuanto a volumen de escorrentía, ¿no? O sea, va a drenar muy bien. No va a haber quizás inundación, ¿no? Pero sí tendremos un alto elevado costo, ¿no? Un elevado presupuesto, ¿no? Entonces, lo que conlleva mayores costos, ¿no?, en el presupuesto. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues ver, ¿no?, un punto óptimo entre el costo y el tiempo óptimo. Pero es algo que a veces nosotros no podemos determinar. No, el tiempo lo podemos determinar, pero el costo no lo podemos determinar hasta haber planteado las estructuras. No, es algo que es como que uno depende del otro, pero a la vez lo necesitamos las dos variables, ¿no?, para poder tener un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, la elección de este parámetro es fundamental para diseñar el sistema de drenaje. Este debe basarse desde un punto de vista de optimización, reflejar un balance entre el costo total del sistema de drenaje y el costo por daños asociados a la vida útil de la instalación, ¿no? Debido a la complejidad de estimar este tiempo de retorno, en base a este concepto de ello, se puede recurrir a elegir un tiempo en base a una referencia de eventos de lluvia extremos, y es lo que veíamos, ¿no? O sea, ver nuestra data histórica y a través de ellos poder criterizar, ¿no? Poder hacer uso de nuestro criterio y determinar y decir, yo a este tipo de estructuras voy a diseñar con este tiempo de retorno, a este tipo de estructura voy a diseñar con este tiempo de retorno determinado, ¿no? Entonces va a haber un punto de equilibrio que vamos a calcular, digamos, de manera rápida, o de manera, no sé, quizás, digo, imaginaria. Digo imaginaria, ¿por qué? Porque no tenemos el costo exacto si es que no tenemos todo el sistema de drenaje metrado, ¿no? Entonces yo no puedo decir, trabajo con tubería de 4 pulgadas, ya, el costo va a ser esto, pero trabajo con tubería de 5, el costo es esto. Nos demoraríamos una vida haciendo estos cambios, ¿no? Entonces ya mucho depende del criterio que vamos y de la importancia que va a tener esta infraestructura, ¿no? Y como bien mencionamos también, tener
en cuenta los daños asociados a vida útil de la infraestructura que vamos a utilizar y del material que vamos a utilizar también. Hablábamos del yetograma, ¿no? El yetograma de lluvia proporciona datos de intensidad de precipitación, ¿sí? En función del tiempo. Lo habitual es que el yetograma represente en el eje Y la intensidad y en el eje X el tiempo de duración de la lluvia, ¿no? Y hablábamos ya que esto ya lo damos a una escala de tiempo reducida, ¿no? Le damos a una escala de tiempo reducida. Y lo mismo pasa con el efecto de los hidrogramas, ¿no? El proceso de urbanización de una cuenca tiene varios efectos sobre el hidrograma. Pues uno es el aumento total del volumen de escorrentía y otro es el aumento del caudal punta, ¿no? Uno va con el otro de cierta u otra manera, ¿no? Hablamos nosotros o observamos, ¿no? Observamos acá en las imágenes, ¿sí? De cierta u otra manera, que en una cuenca natural, ¿sí? Tenemos nosotros un caudal pico bajo, ¿no? Y este caudal pico se da bajo, ¿por qué? Porque hay efecto de retención, hay efecto de pérdidas, ¿sí? Las pérdidas que se dan para calcular la precipitación efectiva son amplias, ¿no? Son amplias, ¿no? Entonces, lo que no ocurre en una zona urbanizada, ya es más la escorrentía superficial y lo que conlleva a un aumento del pico y a una reducción del tiempo. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros vemos acá en una cuenca natural, tenemos una rugosidad. Al tener una rugosidad determinada, tenemos un tipo de velocidad. Entonces, los tiempos también cambian, ¿no? Si se dan cuenta, el caudal pico se está dando acá y el caudal pico se está dando acá. ¿Por qué cambian? ¿Por qué? Por la velocidad con la que se da el flujo. ¿Y por qué la velocidad aumenta? Uno de los factores, a simple vista podemos decir, es la rugosidad, ¿no? De los sistemas, ¿no? Es por eso que aumenta e incrementa el volumen e incrementa el pico e incrementa también el tiempo en el que se alcanza este pico, ¿no? Entonces, lleva mucha afectación en cuanto a los conceptos hidrológicos que venimos nosotros comentando, ¿no? Tanto en yetograma, hidrograma, delimitación de la cuenca, las áreas, hasta el mismo comportamiento de los métodos de pérdidas, ¿no? Es cuantificar las pérdidas, ¿no? Para poder establecer nosotros nuestra precipitación efectiva, ¿no? Entonces, como ven, el término hidrología urbana ya viene a ser ya una ciencia de gran importancia por el tema, como comentábamos, de alguna u otra manera, por las inundaciones que se están dando. Entonces, bueno, la población reclama y el Estado reacciona y se está dando estos temas de los sistemas de drenaje. Lo que sí a veces se está dando es que mucho se acorta el tiempo, ¿no? Pero mucho también, también depende a la premura, ¿no? De los riesgos que en ciertos sectores hay afectación, ¿no? Por inundación, ¿no? Entonces hay un lado y hay otro lado de la cara de la moneda, ¿no? Para nosotros en consultoría sí nos lleva mucho a afectar, porque por ejemplo, para mí en diferentes ciudades que hemos hecho o hemos colaborado de alguna manera, tanto en la hidrología urbana, más yo he colaborado en la hidrología urbana o en el diseño o en el modelamiento. Sí, he visto TDRs muy distintos, muy distintos, ¿no? Entonces, en uno nos pedían la hidrología y la hidráulica y los diseños, o sea, la hidrología y la topografía en la misma fecha de presentación, ¿no? No, y por ejemplo, te daban plazo de quizás de 45 días, cuando
a veces el tratamiento, por ejemplo, si tú quieres hacer uso de tecnología más precisa en topografía, el tratamiento te lleva casi de un mes para una ciudad, ¿no? Te lleva es simplemente el tratamiento, ¿no? Entonces, un mes, tienes 30 días para hacer el tratamiento, ya tienes tu producto final, quizás 15 días después, en 45 días recién tienes el producto final de topografía. Pero es que la mayoría, como quizás por desconocimiento, como mencionaba ahí un colega, los que forman los TDRs, dicen hidrología, pues en hidrología no necesitas topografía, pues para la hidrología urbana sí necesitas topografía. No, o sea, sí se necesita la topografía específica, ¿no? Quizás algún dirán, no, pero oye, lo puedes sacarte un satélite, esto, lo otro, pues no, no es así, no es así, no. No es como cuando nosotros realizamos la delimitación y bajamos un DEM, sí, un modelo digital, nos bajamos y podemos delimitar nuestra cuenca, ¿no? Pues para las cuencas urbanas no es así, necesitamos una topografía bien detallada para poder realizar hidrología urbana. Si nosotros no tenemos una topografía detallada, es muy difícil poder realizar hidrología urbana. Es muy complicado y a veces, por ejemplo, si es que no tenemos una hidrología, una topografía bien precisa, si tenemos topografía precisa, lo podemos automatizar, inclusive la hidrología urbana. Podemos automatizar con diferentes programas, ¿no? Sea caso un SIG o el Autodesk Civil, ¿no? Pero cuando no se tiene a veces tan preciso, pucha, tienes que hacerlo manual, la delimitación, y eso demora bastante, ¿no? Y eso es lo que vamos a entrar nosotros ahora, ¿no? No sé si esta clase de cuenca urbana la dejamos para la siguiente clase, sí, porque acá ya vamos a hablar, bueno, más que todo vamos a hablar, sí, vamos a hablar, la verdad, esto, como les comento, lo que comparto en este curso más es lo que yo he visto, lo que me han enseñado quizás en pregrado, cuando llevé el curso, y lo que también he visto en los diferentes proyectos que he participado, ¿no? Entonces, mucho no se habla o no hay mucha bibliografía de lo que es delimitación de cuencas urbanas, ¿no? Pero yo creo necesario y en este segundo grupo que se ha aperturado de este curso, pues de igual manera, o sea, esto es a modo de compartir conocimiento y de compartir la experiencia que tiene uno. Quizás es poca la experiencia, quizás hay profesionales acá que puedan tener mucha más experiencia y poder complementar mucho más el curso, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar, esto sí, no tanto hay bibliografía, sino más es la experiencia que, que he visto alrededor de los diferentes proyectos. Entonces, ¿cómo delimitar estas cuencas urbanas? ¿No? Vamos a ver distintas maneras de delimitar y vamos a realizar un taller también. Voy a subir el CAT voy a subir un CAT para hacer el taller, con el cual cada uno va a realizar una delimitación de cuencas urbanas y vamos a criterizar cada ejemplo o unos 5 ejemplos, depende cómo nos vaya dando el tiempo también, porque si lo tomamos de todos los participantes, quizás nos vaya a tomar, nos tome toda la clase, pero quizás vamos a tomar algunos ejemplos para que ustedes puedan ver la gran diferencia, ¿sí? La gran diferencia en la que de por sí ya de por sí, por ejemplo, ya les puedo comentar que no es lo mismo delimitar una cuenca hidrográfica que una cuenca urbana, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo les puedo dar un punto, si por ejemplo yo les doy un punto acá, ¿sí? Y este punto pertenece a una red de drenaje natural, es decir, a una red de ríos y quebradas,
¿sí? El 100% va a tener una misma figura, ¿sí? Quizás en área va a ser en décimas lo que va a fallar en área, ¿sí? En área, pues quizás algunos utilizaron un modelo digital con un píxel de 5 metros, otros utilizaron con un píxel de 50 metros, entonces eso a veces varía de cierta u otra manera en pequeña escala el tema de algunos parámetros, ¿no? Pero van a tener la misma forma, ¿no? La misma forma, ¿no? Y el área, como digo, también de igual manera. Pero ahora, en una cuenca urbana no es así. En una cuenca urbana, si yo les doy un punto, muchos, ¿sí? Hay muchas posibilidades de que algunos tengan cuencas urbanas. Mayormente las cuencas urbanas son rectas por el tema de las vías, ¿no? Que son rectas. Entonces, muchos tendrán este tipo de cuenca. Otro dirá, pues, yo solamente he tomado este punto y solamente lo estoy tomando acá. No, otra persona dirá, pues yo he tomado todo esto de acá y estoy delimitando también conjuntamente con ese sector en este punto. Y las tres estarían correctas. Las tres estarían correctas. Porque están analizando en base... Estarían correctas sí, solo sí, estarían en el punto de acumulación, el punto que uno les ha dado, ¿no? Si todas conllevan a este punto, como punto de desfogue, las tres delimitaciones estarían correctas, ¿no? Entonces, hay un criterio para poder delimitar estas cuencas urbanas y lo que vamos a ver es básicamente algo de la experiencia que hemos tenido y quizás ustedes tengan alguna otra metodología, como hicimos hace un rato un conversatorio sobre ello y vamos complementando ideas, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan ustedes, participantes, colegas? No hay ninguna consulta que desean realizar. Pues bueno, de igual forma voy a subir ahorita el material, ¿sí? Bueno, como ya me han dado acceso al material, lo voy a ordenar las carpetas, ¿sí? Esta va a ser la sesión 02. Bueno, acá lo voy a modificar y acá en la sesión 3, que va a ser la del día jueves, ¿sí? En la sesión 3, acá sí vamos a crear una carpeta que diga DWG, ¿sí? Y acá va a estar cargado nuestro CAD con el cual vamos a hacer nuestro taller. Ahí está. Ya, entonces ahí en la sesión 3 ya está subido el CAD, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar. Lady, ¿nos compartirá el link del Drive? El link del Drive, bueno, yo lo tengo el Drive, pero esto lo encuentran en su aula virtual. En su aula virtual, bueno, yo no tengo acceso al aula virtual, no podría decirles en qué parte específicamente está la zona del material, pero en su aula virtual ahí debe haber un icono que diga material del curso o algo y acceden a él y pues van a tener acceso a estas carpetas, ¿no? Entonces, como comentábamos, bueno, lo que hemos hecho es, pues, bueno, estos tres lo voy a eliminar acá y lo voy a ordenar acá conjuntamente con lo que estamos trabajando nosotros, ¿sí? Vamos a ir ordenadamente, ¿sí? Entonces, tenemos acá hemos ido a hidrología, ¿sí?
como acá no tenemos muchas carpetas, lo dejo ahí. Hidrología en la sesión 3, acá voy a poner PDF, ¿sí? PDF, y acá vamos a poner la presentación de cuenca urbana, ¿sí? Y posiblemente de introducción a la hidráulica urbana. Ahí estaría ya un poco más ordenado el tema de las sesiones. Acá en material adicional vamos a subir también a medida que avancemos, ¿sí? Y no sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda con respecto al curso o con respecto a lo que vamos tratando, nos comentan. Disculpe, las grabaciones de la clase también los están compartiendo. Creo que sí, no sé si ya lo habrán subido. Eso lo pueden consultar con administración, con el número que ustedes o con los que se han matriculado, ahí consultar si lo suben, porque o sea, todo está quedando grabado para que lo suban. Supongo que no se sube al instante porque tiene un periodo de, digamos, de edición, sí, tiene un periodo de edición, por eso es que a veces quizás demoran en subir la clase, ¿no? Pero sí se graban y se suben al aula virtual. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, no habría ninguna duda con respecto, nos veríamos el día jueves, si no habría ninguna consulta o duda. Está bien, el día jueves es la siguiente clase. ¿Y que va a subir material al aula virtual o por WhatsApp? No, todo el material lo subo al aula virtual. Por WhatsApp, yo no puedo compartir material por WhatsApp. Te voy a pasar, les voy a compartir lo que te mencionaba de la intensidad, la imagen, pero ya lo subo el material ahí ya les indicó en dónde lo subo tal PDF. Sí, en qué carpeta lo subo. Sí, porque Ok, ok. para estar más organizados, el material sí, por contrato, si no nos, bueno, a mí sí se me prohíbe compartir por WhatsApp, ¿no? Salvo alguna emergencia, ¿no? De ahí todo va a estar ahí en el aula virtual. Ya como tengo acceso ahí, ya simplemente ahorita lo que he hecho es ordenar ya, porque todos los PDFs estaban en la sesión 1. Ya ahorita lo estamos ordenando para que quizás alguna persona que no esté dentro de la sesión en vivo y, digamos, vea las grabaciones, pueda tener el material según la sesión que está visualizando. Entonces, subió el material que te decía, la normativa, igual lo voy a subir, es la de hidrología drenaje, y el tema esto de la precipitación. Les comento, les comparto o les dejo el comentario en el grupo de WhatsApp para que puedan ahí verificar. Perfecto, entonces nos estaríamos viendo el día jueves. Un saludo, buenas noches, que tengan un excelente día el día de mañana y pues nos vemos el día jueves. Saludos, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Hasta el jueves. Muchas gracias. Noches. Gracias.